Bueno, en nuestro propósito de ir limpiando la historia del nacimiento de Jesús de tanta tradición y de tanto engaño y de tanta alteración, bien o malintencionada, vamos a llegar a estudiar ahora no solo los protagonistas, sino también los antagonistas en esa historia, a ese que nunca ponen en el pesebre, aunque fue un personaje demasiado relevante para el mal, pero muy relevante, que es Herodes, y que todos consideramos es una persona casi inmortal, porque lo vemos en la matanza de los niños, desde el nacimiento de Jesús, tratando de engañar a los magos, después lo vemos persiguiendo y matando a Juan el Bautista, y después en la condena a muerte del Señor Jesús, ridiculizándole, poniéndole corona y ropas espléndidas para burlarse de Jesús, después lo vemos encarcelando a Pedro y a Jacobo y matando a Jacobo, y luego como Herodes Antipas discutiendo inclusive con el apóstol Pablo. La explicación es muy sencilla, es que Herodes no es en sí una persona. Sí empieza con Herodes I, esa dinastía, y Herodes es una sucesión de personas, de por lo menos 3 generaciones que estaremos revisando y entendiendo y aprendiendo acerca de la palabra del Señor para comprender mejor y para ver las riquezas que están contenidas en lo que el Señor narra y nos enseña. Empiezo contándoles que en el tiempo del nacimiento del Señor Jesús se presentaba una especie de confusión y un dilema y una discusión entre las señales proféticas acerca de dónde vendría o debería venir el Mesías. Todos tenían claro que el Mesías tenía una serie de rasgos profetizados claramente, pero había una confusión con relación a los diferentes lugares. Había una profecía, por ejemplo, basada en Miqueas, que hablaba de Belén Éfrata, que no es la más pequeña, sino que de ahí vendrá el Salvador. Y entonces apuntaba al hecho de que el Mesías indudablemente tendría que tener su origen, tendría que venir de Belén. Pero también había una profecía de Oseas que claramente decía, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces muchos decían, los de esa tendencia, que no, que el Mesías tendría que ser alguien que era traído desde Egipto. Había también una especie de consenso entre las personas de la época acerca de que el Mesías seguramente vendría de Nazaret, básicamente, aunque no dijera específicamente de Nazaret, pero cumplía con los requisitos de ser despreciado y desechado entre los hombres. Se consideraba que venir de Nazaret era algo bastante poco elegante, que descalificaba a cualquier persona. ¿Recuerdas a Natanael? Cuando encuentra al Señor Jesucristo, lo primero que dice de Jesús es, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y muchos aún se cuestionaban si un profeta podía tener su origen en Galilea, ya en Nazaret. Entonces había un conflicto con relación al origen, si el profeta vendría entonces de Belén, o vendría de Egipto, o vendría de Nazaret. Miremos las Escrituras a ver cómo se soluciona lo insolucionable. Vimos en la genética de Jesús a través de María y en la adopción genética a través de la línea y el linaje de José, cómo eran las personas indicadas y cómo se cumplió perfectamente a través de sus linajes lo que debía cumplirse. En esto también, esa profecía que parecía contradictoria, muchos dirían, no, es que el problema es que la Biblia se contradice, a mí no me gusta, yo no creo porque se contradice. Aparentemente hay una contradicción. ¿De dónde vendrá entonces el Mesías? ¿De Belén, de Egipto o vendrá de Nazaret? Vamos a las Escrituras a ver qué nos narra la palabra del Señor. En Mateo capítulo 2, del versículo 1 al 6 nos dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Empezamos a resolver entonces el dilema y la inquietud acerca del verdadero origen del Mesías. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice claramente, cuando Jesús nació, ¿dónde? En Belén de Judea. Nació Jesús en Belén de Judea. Entonces la profecía que vale ahí sería la profecía de Miqueas, que dice que el Mesías vendría de Belén de Judea. Pero vas a fijarte en estos detalles muy interesantes, que dice que nació, ubicándolo en espacio y ahora en tiempo, dice nació también en los días o en días del rey Herodes. De él quiero hablarles ahora un poquito, de ese Herodes, que es ese que queremos aclarar hoy históricamente quién es. Este Herodes, el que estaba en los días en que nació el Señor Jesús, al que vinieron a encontrarse con él, o al que se encontraron en su camino los sabios de Oriente, es llamado Herodes el Grande, el Herodes I, y el origen de esa dinastía. Un personaje bastante complicado que vale la pena revisar.
originario muy seguramente por allá de la región de Idumea, o sea, no era un judío realmente de origen, de abolengo, de pedigrí, para decirlo así. Él venía de esas provincias que bajo el dominio después de los macabeos y los asmoneos lograron dominar inclusive las naciones circundantes, y esa nación Idumea estuvo bajo el dominio, posiblemente el origen es de Edom es Esaú. Entonces posiblemente ese es el origen de esa nación, y fueron dominados entonces por los judíos y obligados entonces a practicar la fe judía. Posiblemente viene de esos lados. Y entonces bajo el dominio de los asmoneos estaba todo el territorio de Israel, y él se casa con una princesa asmonea, con una de las herederas, de las que sí tendrían linaje, para él poder ahora intentar y apelar a Roma para solicitar la posición de gobernante de toda Judea, diciendo: yo soy un judío, yo practico la fe, yo soy piadoso, y fuera de eso tengo una esposa que tiene ese requisito de linaje. Es como él logra así, de esa manera, darse a conocer ante los romanos y recibir del Imperio Romano el encargo o la oportunidad o la posición de gobernar en toda Judea. Es todo un personaje con un prontuario realmente asombroso. Este personaje es también conocido como el constructor. ¿Por qué? Porque fue una pésima persona, fue alguien sumamente cruel, pero se dedicó a hacer cosas materiales. Fue un constructor de grandes obras civiles ahí en su territorio. Una de ellas, tal vez la más reconocida, él es el restaurador o reconstructor del templo en Jerusalén. No solamente lo reconstruyó y lo adornó y lo llenó con unas columnas magníficas, muy finas, sino que amplió la explanada del templo y lo agrandó hasta los extremos, colocando unas nuevas extensiones y unas nuevas paredes en torno a él. De esas paredes que él construyó hace parte unas de las que permanecen hasta hoy. Entonces es conocido como el constructor, pero como les decía, como persona de lo peor, el destructor más bien. Este es el personaje que dirige la matanza de los infantes, cuando los sabios de Oriente deciden regresar por otro camino para no avisarle a él dónde encontraron al niño Jesús. Entonces él manda matar a todos los niños que tengan menos de 2 años en Belén y en sus alrededores. Él es el origen de esta cruel matanza, pero era su costumbre, para él era muy natural. Cuando fue posicionado como gobernador de Judea, como rey en Judea, cuando fue posicionado, mató a los 45 integrantes del Sanedrín, porque ellos no estaban de acuerdo en que una persona foránea como él, y tan malvada, y tan hipócrita y aparente, fuese encargado como gobernante, y entonces mandó matar a todos los directivos y a los participantes de la junta directiva del templo, que era el Sanedrín. Recuerda que se había casado con una princesa asmonea para poder tener el linaje, era Mariana. La mató también, y mató también 2 hijos que tenía con ella. Después mató otro hijo que tuvo con otra señora que se llamaba Antípater. De hecho, el emperador romano Augusto decía, hablando acerca de Herodes el Grande, decía: es preferible ser un cerdo de los corrales de Herodes que ser un hijo de su casa, porque tenía razón en que les iba peor a los hijos que a los cerdos, siendo los judíos enemigos y despreciadores de cerdos. Él despreciaba más a los hijos, según decía el emperador Augusto, emperador de Roma. Después, como para variar el menú, también mandó matar a su suegra, mató a su cuñado, para evitar que hubiese algún otro heredero posible que lo moviera el de su trono. Un tipo muy paranoico, muy inseguro, siempre estaba con ese temor de ser desplazado, de ser quitado, y entonces él se inventaba sus películas y terminaba haciendo unas matanzas terribles para asegurar su permanencia. También mató al sumo sacerdote, lo mandó matar al sumo sacerdote del templo en Jerusalén. Hay una anécdota trágica y hasta curiosa de fake news en la época de Herodes. Surgió en el pueblo la noticia de que había muerto, y cuando la gente recibió la noticia de que Herodes había muerto, la gente salió a las calles a celebrar, a festejar. Para él fue muy decepcionante, porque él creía que el pueblo lo quería por el hecho de que le construía cosas, les había reconstruido el templo, pero era un hombre perverso, y el pueblo salió a festejar. Él se indignó tanto de ver que festejaban su muerte, que pidió a una de sus hermanas, con complicidad de ella, que citara en el Coliseo a 42 de los principales líderes y la gente importante de la ciudad que estaban festejando la muerte de Herodes. Los citó allá en ese Coliseo y los mató a todos por festejar su muerte. Siempre para él fue un trauma, que nunca fue amado por el pueblo. El pueblo siempre rechazó a este Herodes el Grande. Este es ese personaje que tiene que ver con Mateo capítulo 2, versículo 1, el de los sabios de Oriente, que llamamos nosotros los Reyes Magos.
En Mateo 2.1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. Es este personaje nefasto y terrible. ¿Qué nos cuenta entonces ahora Mateo capítulo 2, versículo 13? Dice que después de que los magos se fueron engañando a este Herodes para no decirle dónde estaba Jesús, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora mira algo tan curioso. Entonces, con este Herodes se cumple el nacimiento de Jesús en Belén, pero con este Herodes se cumple lo que dice Oseas en el capítulo 11, el primer versículo, la segunda parte, dice: de Egipto llamé a mi hijo. Esa otra profecía que la gente esperaba, se está cumpliendo aquí. ¿Y quién está siendo utilizado para que esa profecía se cumpla? Finalmente el mismo Herodes. Porque cuando él obliga a José y su familia a huir a este Egipto para salvar su vida, está haciendo que ahora retornen, como veremos más adelante, y entonces ahora se está cumpliendo la otra profecía incumplible. Pero tal vez una de las cosas que muestra más lo malintencionado que era este Herodes el Grande, es que se aseguró que después de su muerte le sucediera a alguien tan malo, más malo que él, para que el pueblo que se alegrara por su muerte después pudiera decir: no, este está peor que el que teníamos antes, imagínate. Entonces ahí está la maldad. ¿Y cómo mostró esa maldad? Puso al peor de sus hijos, al peor administrador que tendría, Arquelao, lo puso a gobernar en una parte del imperio que finalmente terminó partiéndose en fracciones, o mejor dicho, la parte que él gobernaba bajo el imperio romano quedó partida en fracciones y puso en la que correspondía a Judea, que era donde estaba Jerusalén, que era donde estaban los enemigos y la gente más celebraría su muerte. Entonces él dijo: voy a ponerles uno tan malo que tengan que decir era mejor el papá o era menos malo el papá. Este Arquelao no duró mucho y fue puesto por su papá para gobernar precisamente por su maldad. Él había mandado matar 2 maestros rabinos y 40 jóvenes alumnos de esos rabinos que estaban preparándose, estudiando la Torá, los mandó matar. Y entonces después, cuando fue puesto como gobernante por Roma, trató de hacer las paces con los judíos, y los judíos no accedieron a sus acuerdos de deje así y olvídese todo y sigamos como si no hubiera pasado nada. Esa era la actitud de ese hombre. Y se reunieron en el templo la mayoría de los fariseos y el pueblo para rechazar entonces la posesión de este hombre como gobernante de Judea, y entonces él mandó matar ese día más de 3,000 fariseos en ese sector del templo, en lo que es la explanada del templo. Murieron más de 3,000 fariseos. Mira lo malo que era. Este fue el tipo que Herodes se aseguró que quedara gobernando allí. Date cuenta cómo el enemigo, cómo el maligno está moviendo sus mejores fichas, los más malvados que tenga, para estorbar el cumplimiento profético en la vida de Jesús. Está estorbando cada profecía y tratando de bloquear y sabotear. Y cada movimiento que hace termina contribuyendo al cumplimiento de esas mismas profecías. Me refiero a que este Arquelao estuvo muy poco tiempo, tal vez un par de años apenas, porque precisamente por lo sanguinario que era, los mismos romanos tuvieron que quitarlo. En 2 años tuvieron que quitarlo y poner a gobernar ahora directamente un procurador romano que lo representara directamente a ellos y que no fuera un judío tomando ese lugar, porque definitivamente la maldad y la violencia y la agresividad de estas personas estaba generándoles problemas. Y no es que los romanos quisieran a los judíos, es que no querían tener problemas, y entonces es quitado rápidamente Arquelao y puesto entonces un procurador romano de manera directa. Mateo capítulo 2, volvamos, mire lo que dice. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Habíamos dejado a la familia en Egipto cumpliendo la profecía, ¿cierto? Diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. ¿Desde dónde? Desde Egipto, tal como dice Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces se cumple también exactamente esa profecía que estaba anunciada. Continúa diciendo: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, o sea, José oyó que Arquelao estaba de rey puesto por el papá en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea
y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Escuche, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Esta parte vale la pena explicarla muy bien. Fíjate que ya gracias al movimiento del Herodes primero, de Herodes el Grande, se cumple en su tiempo la profecía de que el Mesías viene de Belén, pero lo hace ir a Egipto y ahora regresa después de la muerte de ese Herodes. Esos que está poniendo el enemigo para estorbar el cumplimiento del plan de Dios, están siendo fichas importantes en que ese plan se cumpla. Ahora está puesto Arquelao. Y como estaba puesto Arquelao en Judea y era más malo que incluso el papá, entonces José, guiado por Dios, toma la decisión de ubicarse ahora en la región norte, en Galilea, en la parte arriba de Israel, ubicado fuera de la provincia donde Arquelao tuviese el control, y por eso termina ubicándose en Galilea, en la ciudad de Nazaret, y con eso se cumple el tercero de los orígenes necesarios del Mesías, que vendría de Belén Éfrata, que no es la más pequeña, sino de ti vendrá ese Salvador, que vendría, como dice Oseas, llamado desde Egipto, y que ahora sería llamado por la gente Nazareno. Esos orígenes se cumplen, esos orígenes que está tratando de sabotear el enemigo con sus más crueles elementos, con sus mejores agentes, con su alineación más diabólica, y resulta que cada cosa que están haciendo está terminando porque se cumpla lo que está establecido y profetizado para el Mesías. En esa parte norte habían ubicado ahí Herodes el Grande también a otro de sus hijos, Herodes Antipas, llamado el tetrarca. Algunos dicen que tetrarca porque gobernaba sobre 4 provincias, lo que realmente significa, parece, es sobre una cuarta parte del reino que el papá tenía. Entonces Herodes Antipas gobierna en esa parte norte y gobierna, mira, también otra región de Perea al otro lado del río Jordán. Esa era la región en que gobernaba Herodes Antipas, otro de los Herodes. Estos son hermanos, estos dos son hermanos. Había un medio hermano que se llamaba Filipo y a él le fue entregado esa región, que es conocida como la región de Filipo, porque era la región que le entregaron a él. Por eso tú encuentras en la Escritura que por aquí hay una Cesarea, pero hay otra por acá que se llama la Cesarea de Filipo. Y entonces ya entiendes por qué en la Escritura lo llaman de esa manera. Este personaje no tiene mucha aparición en la historia de las Escrituras, pero es nombrado por una situación que se presentó. Voy a relatársela rápidamente. Él se divorcia de su esposa Herodías, y resulta que entonces Herodes Antipas, o el tetrarca, se enamora de la ex de su hermano, y eso está prohibido en la ley, y la toma como esposa. Y entonces, como la toma como esposa, aquí ya no es el tiempo de que Jesús es niño. Esto ya están gobernando cuando ya están grandes, cuando ya Juan el Bautista está predicando. Ahora recuerda, ¿por dónde predicaba Juan el Bautista? A las orillas, 2 orillas del Jordán. Entonces en ocasiones estaba predicando en la región aquí de Herodes Antipas, y en ocasiones estaba predicando en la región donde estuvo en algún tiempo Arquelao, pero ahora estaba algún procurador romano, y él está predicando a las orillas y bautizando en el Jordán y diciendo que se arrepientan, pero también denunciando lo que Herodes Antipas había hecho, que había tomado como esposa la exmujer de su hermano. ¿Recuerdan lo que pasó? Que finalmente hacen un complot ahí, Salomé baila para que Herodías a Susa, la asesora, para que pida la cabeza de Juan el Bautista, y Herodes Antipas, aunque no odiaba a Juan el Bautista, de hecho le gustaba escucharlo, y el pueblo quería mucho a Juan el Bautista, y ellos, los Herodes, siempre habían sufrido porque aunque tenían autoridad y poder y dinero, el pueblo jamás los había querido. Entonces él no tiene el carácter tampoco de decir que no cumple esa promesa de entregarle la cabeza a Juan el Bautista, y manda a matar a Juan el Bautista. Ese es Herodes, no es el papá ni es Arquelao, es este Herodes Antipas que gobierna en Galilea. De hecho, está claro que ya entonces no estaba Arquelao cuando en el tiempo de Juan el Bautista, y en el tiempo en que Jesús inicia su ministerio y termina su ministerio, en ese tiempo ya no estaba entonces Arquelao. Había un procurador, y el procurador en ese tiempo es conocido, es Pilato. Ese era puesto como procurador, como gobernante en esa región. Estos no lo querían, ni Filipo ni Antipas lo querían, porque le había sido entregado una parte que antes tenía la familia, y el hombre ahora gobierna sobre un pedazo que antes le correspondía a un familiar de ellos, y entonces no tienen buena relación. Pero en el tiempo en que Jesús es capturado y arrestado, entonces se lo llevan a Pilato. Y cuando llevan a Pilato a Jesús,
y Pilato lo interroga y todo, y Pilato está como temeroso de hacer algo contra ese, para él, profeta maravilloso, para nosotros nuestro Señor y Rey. Entonces Pilato oye que este hombre dicen que es de Galilea. Ah, este no es de por acá, este es de Galilea. Y se alegra cuando le dicen que era un Galileo, porque dice, si es Galileo, yo no tengo que juzgar a este hombre. Yo le paso el problemita, le chuto este problema, esta papa caliente, se la paso a Herodes Antipas. A Herodes le corresponde resolver este problema. Y para ese momento, Herodes estaba en las casas, en las mansiones que tenía allá en Jerusalén. Todo le cuadró a Pilato. El problema es, este señor es Galileo, que lo resuelva Herodes, que es el que gobierna allá en esa provincia de Galilea, y está en Jerusalén estos días, y se lo mandó. Y entonces este Herodes Antipas recibe a Jesús. ¿Te acuerdas lo que hace con Jesús, este malvado? Lo viste con vestiduras espléndidas, le pone una corona y lo saca para que los soldados se burlen de él. Después de que lo golpean y lo humillan y se burlan, entonces él se lo regresa a Pilato para que sea juzgado. A raíz de eso, vaya y venga, juzgue usted otro, y como de evadir esa situación, terminaron como amigos Pilatos y Herodes, que hasta ahora habían sido enemigos. Ese es el que también termina estando en el gobierno en el tiempo de la crucifixión y muerte del Señor Jesús. También es el que arresta a Pedro, el que mata a Jacobo, un sobrino de ellos que después gobierna y logra unir casi toda la provincia inicial, o las provincias que conformaban el reino inicial de Herodes el Grande. Un sobrino de ellos llamado Herodes Agripa, más adelante, es el que sale discutiendo con el apóstol Pablo. ¿Recuerdas que Pablo le predica? Entonces, estamos hablando ya de 3 generaciones de Herodes, y estos eran los 3 hermanos, y cómo operaron en esa época en la que el Señor Jesús nació y en la que el Señor Jesús murió. Interesante conocer esta información de estos personajes, sobre todo por lo que en contenido finalmente esta historia nos enseña, la historia de los Herodes, de los malvados Herodes. Nos enseñan que fueron puestos por el enemigo con el propósito claro y específico de oponerse al propósito de Dios, de estorbar con su poder, con su autoridad, con sus influencias, con su maldad, con su persecución, lograr impedir que la profecía se cumpliera tal como Dios le había dicho. Y finalmente, no solo la profecía se cumplió, sino que ellos terminaron siendo muy excelentes servidores para el cumplimiento de esa profecía. ¿Recuerdas cuando Jesús le dice en la tercera tentación a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás? Está declarando que finalmente el enemigo, a pesar de su maldad y sus intenciones, todo lo que haga terminará contribuyendo al propósito que Dios tiene. Y estos falsos reyes que quieren oponerse al verdadero rey terminan doblegados ante los designios poderosos de Dios para establecer al único, verdadero y real Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Cumpliendo profecías extrañas y aparentemente contradictorias, Jesús entonces nació en Belén, como dijo Miqueas. Fue llamado desde Egipto, como dijo Oseas, y fue llamado Nazareno, como anunciaron los profetas, y la gente lo consideraba que así debía ser. Ocurrió exactamente como estaba anunciado. Y una manera de decirlo, tal vez no gracias, pero sí por la participación de estos extraños personajes. Todo esto con varias razones o con varios propósitos. Obviamente el primero de estos propósitos es que es mi obligación como maestro enseñarles la palabra de Dios. Entonces, lo primero que quiero es que entiendan esa historia, la conozcan como realmente es, y sepan que hay un Herodes padre que repartió su provincia entre sus Herodes hijos, Arquelao, Antipas y Filipo, y que incluso después un nieto de él, que es Herodes Agripa, es el que se encuentra con Pablo. Y sepas diferenciar esto, y conozca las Escrituras, y recibas la información, pero más que la información, recibas la formación. Y entiendas esto, que siempre el enemigo ha hecho todo lo que puede para estorbar el propósito de Dios. Ha hecho persecuciones, hizo que Jesús desde niño, un bebé perseguido, un hombre con ejércitos, con poder, tan cobarde, persiguiendo a un niño para matarlo y dejando una estela de sangre y de masacre donde quiera que pasaba. ¿Pudo detener lo que Dios tenía planeado? ¿Pudo estorbar el propósito de Dios? ¿Pudo impedir el cumplimiento de la obra de Cristo como Mesías Redentor? Si te fijas bien, no solamente no lograron impedir que se cumpliera lo profetizado por el Señor, sino contribuyeron eficazmente,
participaron activamente como antagonistas en cada uno de los capítulos de esta historia, aportando que las condiciones se dieran para que finalmente lo que Dios tenía designado para salvación y redención de su pueblo ocurriera. Estos que querían estorbar, estos que fueron la alineación más cruel e infernal que Satanás pudo encontrar para estorbar, terminaron sirviendo a los propósitos de Dios. ¿Por qué quiero que entiendas eso? Porque tal vez en medio de la persecución que estamos experimentando hoy y en medio de ese constreñimiento a nuestra fe y las limitaciones que se nos van a imponer, ya se nos han impuesto y se nos impondrán todavía más, y en medio de ese modelo del mundo que necesita quitar al pueblo de Dios para poder expandir su maldad y su perversión, en circunstancias como estas, a veces pareciera que el enemigo gobierna y tiene control y hace lo que quiere y logra lo que se propone. Ay, si supieras que cada cosa que está ocurriendo que parece hecha en nuestra contra, termina obrando para bien. ¿De qué tienes que asegurarte tú? De amar a Dios sobre todas las cosas, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas terminan contribuyendo para bien. Estamos pasando situaciones sumamente impredecibles sobre todo, y no sabemos si hacemos esto o aquello, si haciendo esto hacemos bien o hacemos esto otro. ¿Qué hacemos? Buscar de Dios y dejarnos guiar por Él y tener la tranquilidad. Escúchame, todo lo que está pasando y todo lo que pase, por difícil que parezca, por contradictorio que parezca, porque parezca que el enemigo tiene el control y está logrando lo que quiere, es simplemente el cumplimiento de lo que Dios ha establecido y que está haciendo por el bien tuyo, por el bien mío, por el bien nuestro, por el propósito de amor, por los pensamientos que tiene de bien hacia su pueblo y no de mal, para darnos el fin que anhelamos y llenarnos de esperanza. Confía en el Señor, pon en Él tu esperanza y haz que Él sea el depositario de tu tranquilidad. Respira profundo, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y aún lo que el mal quiera hacer en nuestra contra, terminará obrando para bien, porque nuestro Dios es soberano de todas las cosas. Si has entendido esto, ven delante de Dios y pide que llene tu corazón de paz y pon tu preocupación y tu angustia en sus manos. Descárgala en Él. Los que estás, la Biblia dice, si estamos angustiados, afanados y cargados y abatidos, pongamos todo sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Padre amado que estás en el cielo, gracias Dios mío, porque por donde miremos cada parte de la historia de las Escrituras, en ese trabajo que nos has encargado de quitar las mentiras que se dicen o los errores de interpretación e ir a lo que históricamente ocurrió, cada vez Dios mío que exploramos un poco más, descubrimos Señor que finalmente tú eres Rey y Señor, soberano de todas las cosas, eres bueno, y que todo lo que hagan contra nosotros terminará volviéndose a favor de tu propósito en nuestra vida. Lo que está pasando a aquella familia que parece muy difícil, lo que está viviendo aquella otra persona, lo que está viviendo la iglesia como iglesia, lo que estamos viviendo los siervos de Dios como siervos, todo lo que estamos viviendo que pareciera ser un caos totalmente desordenado y que va a terminar en la destrucción o en apagar el fuego de la iglesia, no es otra cosa, sino el cumplimiento perfecto y profético. Y los que con más maldad actúan, queriendo estorbar tu plan, simplemente son instrumentos útiles, pero idiotas útiles, necios útiles, haciendo el papel y el rol que les corresponde para que lo que tú has establecido se cumpla. Descansamos en ti, Señor, en las circunstancias que estemos viviendo, en la circunstancia macro del mundo, en la circunstancia macro de la iglesia y en la circunstancia subjetiva y particular de cada familia que está en este servicio, de cada persona que está oyendo esta enseñanza y haciendo esta oración. En esa circunstancia también micro o pequeña o personal, Señor, tú estás al control. Padre, no nos dejes a la deriva, no nos entregues a nuestros adversarios y cumple ese plan maravilloso que tienes con nosotros, que has hecho realidad a través de la obra perfecta de Cristo, que sigue ejerciéndose hoy esa obra perfecta a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Te ruego, Señor Dios mío, que tomes mi angustia y preocupación y que yo pueda descargar en tus manos toda expectativa, sabiendo que tú eres quien nos guarda. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, el que cumplió perfectamente cada profecía, hasta las aparentemente imposibles, en ese nombre precioso te bendigo, Padre, y te doy gracias. Amén y amén. Tú asegúrate de amar a Dios sobre todas las cosas, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que Dios los bendiga.